Hola, muy buenas noches, muy buenas tardes. Bienvenidos a este espacio. Mi nombre es María Carolina Carmona. Soy médica, cirujana de la Universidad de Antioquia y trabajo con Sattva Ayurvedic Herbs. Somos una empresa que trabaja en la promoción de hábitos saludables, también en la formación, y van a ver también algunos productos orientados a estas terapias. Ya les voy a contar un poquito más de qué se trata. Entonces, primero que todo, bienvenidos. En esta charla vamos a conocer un poco más sobre el uso terapéutico de los aceites esenciales. En general, esta charla va orientada a los aceites esenciales en general, no de una o de esta marca en particular, porque uno de nuestros propósitos es compartir con ustedes lo, digamos, general que se puede aprender sobre los aceites esenciales de una forma profesional y que se pueda aplicar bien sea para su uso personal, para su autocuidado en casa, el de las familias, pero que también sirva como una base para profesionales, terapeutas que trabajen en el área, conozcan el tema o lo quieran conocer y lo quieran aplicar en su práctica profesional. Entonces, bienvenidos a todos. Habrá un espacio al final de pronto para preguntas o también si desean dejarlas en el chat, las responderé ahora. ¿Ok? Como les contaba, Sattva es una marca que busca la divulgación científica, también la formación continua, tanto en la población o en la comunidad en general, como en profesionales en el área de la salud, terapeutas. La Nuestro propósito va enfocado también a la promoción y prevención de la salud integral. Como van a ver, hay formas de prevenir desde el uso, digamos, de, de algunas herramientas naturales, como las plantas, como los aceites, pero también desde hábitos saludables, y esto nos habla mucho Ayurveda, también desde el autoconocimiento y las prácticas para digámoslo así, la autosanación. Entonces todo esto nos lo enseña Ayurveda y este espacio que lo podrán seguir encontrando en las redes, estaremos compartiendo con ustedes información a través también de sus correos electrónicos. En ese espacio queremos promover ese saber, que sea abierto a nuevas personas, que sea abierto al público, que sea abierto a la comunidad en general, como les decía, profesionales también, y que le podamos sacar el mejor provecho, tanto en nuestro autocuidado, en la solución de algunos problemas de salud que encontramos diariamente, pero también en eh, nuestro quehacer profesional. ¿Okay? Bueno, también brindamos orientación profesional en el área de la medicina ayurveda y eh, en el área pues del uso de las plantas y los aceites y formulaciones que nos ofrece Ayurveda. Listo. Bueno, entonces, primero para contextualizar un poco, Ayurveda es una ciencia tradicional de India, es una medicina tradicional y desde hace milenios conoce el uso de las plantas aromáticas y se ha venido usando, ¿cierto? Sin embargo, el término de aromaterapia es más reciente, pero el uso como tal de la planta aromática y medicinal es muy antiquísimo. Ayurveda también usa otras herramientas como la alimentación, la meditación, la filosofía para ayudar o para, digámoslo, instruirnos acerca de la salud, pero de forma integral. Cómo cuidar nuestra salud desde esta perspectiva, mente, cuerpo y espíritu.
Así que todo ese sistema médico que es científico en el sentido de que ha tenido un método de investigación y una comprobación a lo largo del tiempo muy amplia. Este sistema se sigue trabajando hoy en día, se estudia de forma profesional y, bueno, como les decía, una de sus ramas es el uso de las plantas medicinales. Sin embargo, hace mucho hincapié en hábitos y estilos de vida saludable, como les mencionaba, el autoconocimiento y también el uso de las terapias sensoriales como la aromaterapia. Entonces, nuestro enfoque muchas veces desde las plantas medicinales y la aromaterapia se combina junto con los fundamentos de Ayurveda para la práctica. Listo. Ahora, en este pequeño recorrido que haremos hoy, vamos a ver qué son los aceites, cómo se pueden usar, qué es la aromaterapia, cómo actúan los aceites, cuáles son algunas de sus propiedades, cómo se aplica en la clínica hoy y en la medicina alternativa. Entonces, son muchos temas, pero haremos un recorrido breve, introductorio en cada uno, para que tal vez quienes no sepan, conozcan, y quienes conozcan poco, se puedan profundizar mejor en estas bases de la aromaterapia y el uso terapéutico de los aceites esenciales. Muy bien. Entonces, bueno, los aceites vienen de las plantas aromáticas, como he mencionado, y son compuestos orgánicos muy completos. Pueden tener más de 20, 200 compuestos químicos, todos dentro pues, de una sola planta, de una especie de plantas, pero pueden venir en proporciones muy pequeñas. Entonces, en la planta, estos aceites le ayudan a su supervivencia, a su desarrollo, su conexión con otros seres vivos y con otras plantas. Y existen unos métodos de extracción de estos aceites de las plantas y ese método se llama destilación. Entonces, cuando ya los tenemos de forma líquida, como generalmente vienen en botellas oscuras como este, es porque pasó por ese proceso de destilación. Pero estas sustancias están entonces en la planta, ayudándole, como les decía, a su supervivencia. Entonces, de la destilación tenemos dos métodos que ya se los voy a explicar con un poco más de detalle. Tenemos la destilación por arrastre de vapor y la hidrodestilación. También hay otros métodos diferentes para algunas plantas en particular, pero la mayoría de ellos se obtienen por estos dos métodos. Dentro de algunos de los componentes químicos que tiene como tal este aceite o dentro de la planta, encontramos hidrocarburos, alcoholes, fenoles, aldehídos, cetonas, compuestos sulfurados. En total, en fin, tenemos una mezcla muy completa o muy compleja de compuestos químicos. ¿Ok? Esos compuestos químicos tienen potencial terapéutico, pero también potencial tóxico. Por eso es muy importante aprender el adecuado uso, las precauciones que hay que tener y en el caso de profesionalizarnos o profundizar en la práctica terapéutica, aprender a conocer también la química, la fisiología, por lo cual pues el estudio de esta rama terapéutica requiere tiempo y cierto grado, digámoslo, de profesionalización. ¿Okay? Entonces, una digamos, de las formas de entender esta terapia es a través de entender la química, la biología. ¿Okay? Y otra forma también es a través de entender las medicinas tradicionales, que ya lo vamos a ver más adelante. O sea, comprendiendo un poco de qué trata la Ayurveda, la medicina tradicional china, otras terapias alternativas, también podemos encontrar
ese enfoque y esas, digámoslo, instrucciones para practicar la aromaterapia. Entonces tenemos como dos vertientes y vamos a hablar un poco hoy de cada una de esas. La extracción de esos aceites, sin embargo, a nivel mundial, se hace en su mayor parte para la industria alimenticia, para la industria del cuidado personal, incluso la farmacología. Y un pequeño porcentaje se usan como tal, como herramientas terapéuticas o para la aromaterapia. O sea, de todos los aceites esenciales que se extraen, solo un pequeño porcentaje es para este uso terapéutico. De resto lo vamos a encontrar en esas áreas que le menciono. Pueden venir de muchísimas plantas y de diferentes partes de las plantas. Tenemos las flores, como por ejemplo el jazmín, las rosas, el ylang-ylang. Tenemos los brotes de flores secas, como es el caso del clavo de olor. Tenemos aceites esenciales de tallos como, y hojas como el romero, de hojas también como el eucalipto, el pino. Tenemos aceites esenciales en semillas de especies como el cardamomo, la pimienta negra, el hinojo, ¿okay? De maderas como el sándalo, de frutas como el limón, como la naranja, de rizomas y raíces como el jengibre, de ramas como el cedro, el pino, de cortezas como la canela. Entonces tenemos muchos orígenes y muchos de ellos, como les decía, se hace por destilación. Estos dos métodos, hidrodestilación y destilación con arrastre de vapor, se usan mucho hoy en día. Sin embargo, existen otros métodos. En ambos métodos se usa el agua, el calor y se usa como tal el material vegetal. Entonces, en la hidrodestilación, que es el proceso más antiguo, data aproximadamente del siglo X, o sea, hace bastantes años, este proceso usaba agua caliente, el material vegetal, pues la fuente de calor y se recoge ese vapor aromático que posteriormente se va a condensar de nuevo, obteniéndose un líquido con dos fases. Este líquido se obtiene pues igual en ambos procesos. Una fase acuosa, que es el hidrosol, y una fase oleosa, o más bien que no se disuelve totalmente en el agua. Esta fase es el aceite esencial. Entonces, aproximadamente el 1-2% de peso de todo este material vegetal va a convertirse en aceite esencial. Ambos líquidos, los hidrolatos y los aceites esenciales, tienen potencial terapéutico, pero características diferentes y usos diferentes. Hoy nos vamos a enfocar al uso como tal del aceite esencial. Este líquido que tiene características que pueden variar también de acuerdo a la planta o la especie de la cual se haya obtenido. Entonces, ¿en qué va a variar? En su composición química, en su olor, en su color, pero tienen algunas características en común. Por ejemplo, la mayoría de ellos son líquidos, la mayoría de ellos son menos pesados que el agua, por eso se quedan en la parte superior, como en la capa superior, y por eso se pueden separar de la parte acuosa. Se disuelven en líquidos no polares, por ejemplo, alcoholes o grasas vegetales. Son ligeros, están compuestos de moléculas de muy pequeño tamaño que se evaporan fácilmente, que le dan color y también le dan olor, perdón, y le dan sabor. Ok, allá como tal, pues al aceite en particular. Sin embargo, aunque sea de la misma especie, no todos los aceites esenciales son iguales en su composición, porque la planta va a procesar estos compuestos, estos aceites, de acuerdo a su interacción con el medio ambiente. Entonces, así sea la misma planta, depende de dónde sea cultivada, depende de las
condiciones ambientales en las que esté, y también incluso depende del tipo o digamos las variables que pueda haber en la destilación, el resultado final va a ser diferente. O sea, cada aceite esencial, así sea todo, por ejemplo, los mismos, de la misma especie de eucalipto, puede variar. Entonces, eso hace que no sea una ciencia exacta como la farmacología, en la que, por ejemplo, para estudiar una molécula terapéutica se conoce muy bien su composición química, se habla de una, pues generalmente de una sola molécula. Aquí hablamos de muchas moléculas y como de un extracto que es complejo. Listo. Este líquido, ¿qué otras características tiene? Además de las que les mencioné. Y es que, bueno, se absorbe fácilmente en la piel y tiene una interacción muy interesante con nuestro sistema olfativo, que ya lo vamos a ver, y se disuelve en grasas vegetales. Entonces, estos aceites, aunque se llamen aceites, no tienen una consistencia grasosa, sino que tienen una consistencia muy ligera, similar al alcohol. Como les mencionaba, se disuelven muy bien en otros alcoholes y en grasas vegetales. Por eso se usan las grasas vegetales para la administración o la aplicación en la piel. Cuando se tiene el aceite puro totalmente, vamos a ver de qué forma se puede usar. Hay que tener cuidado con el contacto directo con la piel, porque esta gran concentración de sustancias que tiene el aceite, como les decía, tiene un potencial tóxico tanto para la piel a corto plazo y también a largo plazo, o también para las mucosas y sistemas internos del cuerpo. Es decir, esos aceites se pueden ingerir, pero siempre bajo prescripción profesional. O sea, se pueden tomar como un remedio, pero con una prescripción profesional, no como autorreceta. También se usan como saborizantes, pero en el caso de saborizantes o aromatizantes, pues se usa muy pequeña cantidad, se usa por unas dosis muy pequeñas, periodos de tiempo muy breves, mientras que con la terapia, pues se pueden usar en más cantidad y se pueden usar también por ciertos periodos de tiempo. Entonces, cuando es de forma terapéutica, tienen que ser prescritos. Listo. Ahora, con fines terapéuticos, los aceites se usan en la actualidad, incluso en la industria farmacéutica, en la dermocosmética, en la cosmética natural. Pero a finales del siglo pasado nace un término que es la aromaterapia. Ese término nace en Europa con ese propósito de designar o referirse al uso terapéutico de los aceites esenciales. Fue acuñado en Francia por un químico llamado René Gattefossé y es muy amplio. Es decir, cuando hablamos de aromaterapia, como ha evolucionado hasta hoy en día, hablamos de muchas formas de aplicación. Sin embargo, es importante conocer que nace con este enfoque como más químico y clínico. Es decir, este químico que trabajaba con ellos en la industria de la perfumería quiso empezar a investigar y a usarlos con propósitos terapéuticos, porque esto ya se escuchaba, ya se sabía un poco, digamos que ya había un conocimiento popularizado del uso como remedio de los aceites, pero no había como una, digámoslo, formalización de ese conocimiento. Entonces él empezó a divulgarlo, a escribir sobre estos usos terapéuticos y le dio este nombre. Pero este campo de investigación y práctica siguió evolucionando y se ha, digámoslo, desarrollado junto con otras terapias y se ha desarrollado con varias escuelas. Entonces, hay escuelas más enfocadas a la parte también como clínica, de investigación biológica, y también hay escuelas o también más, es decir, que usan también esas herramientas,
científicas para entender los aceites, para entender su aplicación, para tener las precauciones necesarias, pero también se sirven de otras terapias alternativas, como les decía, la medicina ayurveda, por ejemplo, para la práctica. Entonces es como una escuela más holística o integrativa, que se sirvió de otras terapias para aplicar en la terapia con los aromas. ¿Listo? Ahora, ¿cómo actúan en nuestro cuerpo los aceites? Que como les decía, es un compuesto extraído de plantas. Si lo miramos de la forma holística, podemos entender que también es la parte sutil de la planta, la esencia o el espíritu de la planta, y por lo tanto tiene un efecto físico y también a nivel sutil. Y el efecto a nivel sutil, desde esta perspectiva de las medicinas alternativas, es muy importante. Es decir, por eso puede tener un efecto rápido o eficaz en esa parte psicoemocional. Y ese es uno de sus grandes fuertes. Muchos de esos efectos podemos empezarlos a entender también desde la ciencia y la biología. Y digo empezarlos a entender porque en verdad digamos que podemos conocer una parte de sus mecanismos de acción, pero pueden ser, digámoslo, tan diversos y completos estos efectos terapéuticos que pueden no ser, digamos, descritos científicamente o entendidos completamente desde las ciencias, pues, modernas. Entonces, cuando hablamos de esta terapia, hablamos de principalmente 3 vías de administración: el olfato, la piel y la vía digestiva. La vía digestiva debe ser prescrita, como les decía, de forma profesional porque se aumenta el riesgo de toxicidad cuando se toma. Puede traer daños directos al sistema gastrointestinal, a los órganos digestivos, al sistema inmune, a la piel a largo plazo o de forma incluso inmediata. Entonces, cuando se van a administrar de forma oral, se debe conocer muy bien la planta, su forma de administración y el paciente o la persona que va a recibir la terapia. Por la vía olfativa y la vía de la piel, también hay que tener precauciones para evitar efectos no deseados, que siguen siendo mucho menores a los de muchos fármacos, pero siguen existiendo efectos que no quisiéramos. Entonces, todo el tiempo ahí se presentan reacciones no deseadas por el uso de los aceites esenciales, porque se volvió, digámoslo, muy comercial, muy popular, y eso hace que también se use de una forma inadecuada o indiscriminada. Entonces, es importante conocer esas precauciones para evitar esos riesgos y pues sacarle el mejor provecho. Bueno, entonces, cuando los tenemos de forma olfativa, vamos a ver que se ejerce una acción sobre el sistema nervioso, que a su vez conecta con otras partes del cuerpo. También cuando los sentimos a través del olfato o los inhalamos, tenemos un contacto con las vías respiratorias, entonces pueden actuar directamente sobre las vías respiratorias y también pueden entrar en circulación en nuestro cuerpo a través de la absorción que se hace en las vías respiratorias. Y esto es muy interesante porque explica desde la biología o de la fisiología cómo puede tener efectos a nivel sistémico, es decir, en otras partes del cuerpo, aparte de la vía por donde entró. O sea, entra por la nariz, pero llega a otras partes del cuerpo. Algunos de esos compuestos que están dentro del aceite. Y lo mismo pasa con la piel. Entonces, la piel, la vía respiratoria, son formas de absorber medicinas o sustancias que pueden tener un efecto terapéutico, pero digámoslo en una menor intensidad que el tracto digestivo. O sea, todos conocemos que a través de tomarnos un medicamento se absorbe en el cuerpo y tiene una acción. También pasa esto a través de la piel y a través de las vías respiratorias y de la vía olfativa. Sin embargo, pues la absorción es menor.
Se pueden absorber también por mucosas, como que es el tejido que nos recubre internamente en algunas partes, como el tubo, pues el tracto gastrointestinal, y también, por ejemplo, en las mujeres en la vagina o en el recto o el ano. O sea, también es lo que recubre estas partes, son mucosas. Entonces hay algunas técnicas como baños de asiento o duchas o supositorios, óvulos, que pueden usar aceites esenciales con un propósito medicinal. Okay. Cuando sentimos un aroma o sentimos un aceite, sentimos o cualquier otra cosa en el ambiente, se lleva una señal directa al sistema nervioso central. Pero esas señales también pueden llegar por partículas de las que no somos conscientes, que percibimos. Es decir, que todo el tiempo nuestro sistema olfativo está captando información del medio ambiente y nosotros respondemos desde nuestro comportamiento incluso, o desde las funciones de otras partes del cuerpo, a eso que se percibe a través del olfato. Entonces, el olfato es un sentido muy interesante que dejamos olvidado, pero que influye en nuestro comportamiento y en nuestra salud. Entonces, la invitación es a que conectemos más con este sentido, que lo cuidemos, que lo consintamos también. Y cuidado se refiere a la prevención, es decir, a tener precaución, por ejemplo, con las cosas que usamos diariamente, y que puedan estar, de cierta forma, intoxicándonos. Aquí les hablo de muchas sustancias químicas, por ejemplo, que usamos diariamente para el cuidado personal, para el cuidado del hogar. Entonces, muchas de estas sustancias, aunque tengan aparentemente un buen olor, son tóxicas, sobre todo pues puede haber cierta toxicidad de forma acumulativa, o sea, por usarlas repetidamente. Y por supuesto, pues también están otros contaminantes ambientales que lastimosamente es lo que abunda en las ciudades. Entonces, estas medicinas, y en especial la Ayurveda, también nos habla de la importancia de reconectar con la naturaleza para prevenir y promover nuestra salud. Muy bien. Ok. Entonces, cuando esta es una representación como si fuera muy grande o ampliado, las células que tenemos en la parte superior de la cavidad nasal. Es decir, como si lo estuviéramos viendo microscópicamente. Estas células rojitas es como la carne o las mucosas que recubre externamente, y entre ellas hay células nerviosas especializadas en captar esas moléculas olfativas que todo el tiempo están ingresando porque las inhalamos, pero también o sea, pueden entrar por la nariz o pueden entrar por la parte posterior de la cavidad oral. O sea, cuando comemos, por ejemplo, o respiramos por la boca, esas partículas aromáticas también se concentran allí y el sistema olfativo las percibe a una velocidad increíble. Es el sentido más rápido que tenemos, incluso más rápido que la visión. Entonces, reaccionamos ante los olores de una forma inconsciente y súper rápida. Entonces, esas moléculas que van entrando acá se captan, pues por la vía respiratoria, se captan por estas neuronas que tienen como unas prolongaciones, unos deditos, y si miráramos más microscópicamente son como fichas de un rompecabezas. Son moléculas que se unen a las moléculas externas, o sea, que se unen a las partículas aromáticas y se produce un cambio eléctrico y químico en estas células. Ese cambio es reconocido por las células nerviosas que están más profundo, pero están ahí muy cerca.
y esas células nerviosas ya hacen parte del cerebro. Lo que los separa es un hueso muy delicado, que aquí aparece de este color como con unos punticos, y es una placa, o sea, es una lámina muy delgada, un hueso muy delgado del cráneo, que permite el paso de las células nerviosas. O sea, que las células nerviosas atraviesan ese hueco y van hasta el exterior. Ese hueso, perdón. Entonces, las neuronas que van percibiendo lo que va pasando allí al lado, se activan, es decir, nuestro cerebro se activa muy rápido y estas neuronas a su vez están conectadas o llevan ese mensaje a otras partes más internas del cerebro. Las partes más cercanas que están a este sistema olfativo son partes que también tienen que ver con la memoria, con el procesamiento de las emociones, con las reacciones instintivas, con el aprendizaje. Y acá se muestran un poco, por ejemplo, la amígdala, que no son las mismas pues, que tenemos en la cavidad oral, sino que son una parte del cerebro, derecha e izquierda, relación al procesamiento de emociones. También está el hipocampo, relacionado a la memoria, y está el tálamo también, por ejemplo, que recibe señales de otros órganos sensoriales y se las comunica a otras partes del cerebro. Entonces funciona como una gran red para que todo el sistema pues se entere de lo que está sucediendo. Entonces el olfato es una forma de relacionarnos con el ambiente, de sobrevivencia y modular nuestra respuesta al ambiente. Y por eso ustedes van a encontrarse con emociones o sensaciones muy instintivas ante los olores o incluso con recuerdos. Porque esto es muy rápido y se encienden, por decirlo así, rápidamente esas partes relacionadas a la memoria, a la emoción, los recuerdos, y pueden ser agradables o desagradables. Por eso siempre ante un aroma, un aceite esencial, pueden que surjan recuerdos tanto positivos como dolorosos, y puede que los recordemos o simplemente sea una reacción emocional, o sea, o una reacción inconsciente. Se puede producir malestares sin saber, digámoslo, sin tener un recuerdo asociado, o se puede producir también es una sensación de bienestar, de relajación, que lleva a la producción de sustancias que en el cerebro, como la serotonina, las endorfinas, la dopamina, que nos permiten estar más relajados, más contentos, o nos permite estar de mejor ánimo de una forma relativamente como rápida y que influye otros sistemas del cuerpo. Por ejemplo, si estamos más relajados o más contentos, nuestro corazón y nuestro sistema circulatorio va a trabajar diferente. Por ejemplo, puede disminuirse la presión arterial o puede disminuirse la frecuencia cardíaca, puede disminuirse la producción de ciertas hormonas o sustancias en el cuerpo. Entonces, esto es uno de los mecanismos a través, digámoslo, de esa activación de ese sistema de emociones y recuerdos, y ese mecanismo se le conoce como resonancia límbica. Y es cuando conectamos con un aroma que nos agrada y nos produce bienestar. Sin embargo, no es, o sea, no es la única forma. También se pueden producir un efecto, digamos, del que también no somos conscientes, que genere cambios en el funcionamiento de nuestro sistema nervioso. Y esto cada vez se investiga más y es un campo pues muy interesante de conocimiento de cómo moléculas olfativas modulan no solamente las emociones y la memoria, sino que también pueden modular, por ejemplo, la producción de ciertas hormonas, pueden regular otras funciones del sistema nervioso o de otros órganos que están distantes. Otra acción muy interesante es cuando las moléculas que extraen los aromas pueden ser absorbidas o pueden, digámoslo, traspasar la barrera, las células,
porque recuerden que tienen también cierta afinidad por las grasas. Entonces, estas moléculas tan pequeñas pueden atravesar fácilmente diferentes barreras que encuentran en el sistema e ingresar al torrente sanguíneo y llegar a otras partes del cuerpo. Entonces, una de las formas que también se puede efectuar una reacción en el cuerpo es activando estos receptores en otras partes del cuerpo. O sea, otras células de nuestro cuerpo, aparte de las del sistema olfativo, también van captando partículas aromáticas y tienen una respuesta. Se genera un cambio en otras células debido a ello. ¿Okay? Muy bien. Entonces, cuando ingresa una sustancia aromática al cuerpo, se debe volver a salir. Listo. Esta entrada, como veíamos, puede ser por la nariz, por la vía respiratoria, por la piel, por la boca. Y una vez entra o tiene una acción en diferentes partes del cuerpo, pero luego debe ser eliminado otra vez. También se puede eliminar a través de las vías respiratorias, pero si por ejemplo se pone en un masaje, se absorbe en la piel, también se puede eliminar a través de la orina, también a través del sudor y la grasa que produce la piel. O sea que entra, se procesa, interactúa con nuestro cuerpo y vuelve a salir. Y en ese proceso puede también entonces tener un efecto terapéutico, pero si se hace de una forma muy errónea, puede tener un efecto tóxico también. Ahora, las propiedades o ese efecto que puede tener en nuestro cuerpo una vez entra en contacto con él son muy variadas y las conocemos en parte por la experiencia, las observaciones que se ha hecho desde hace varias décadas, pero que también se ha hecho desde sistemas médicos tradicionales que han empleado las plantas aromáticas desde hace milenios, desde hace mucho tiempo, y de las cuales, digamos, hay registros y hay también comprobación a través de la observación y la experiencia y a través, digamos, del ejercicio académico de construir dichos sistemas terapéuticos. Entonces, por eso hablamos también de otras, de ciencias que, que hacen parte de lo que llamamos hoy sistemas médicos tradicionales, como la medicina china, la medicina ayurveda, los sistemas médicos tradicionales también occidentales. Y por otro lado, tenemos bastante investigación científica actual que nos ayuda a entender cómo estos compuestos o estos extractos pueden tener un efecto terapéutico. ¿Listo? Entonces, esos no son todas, pero son muchas de las propiedades que se le atribuyen o se describen para los aceites esenciales. Estas propiedades, muchas se han investigado y se conocen o se han comprobado por diferentes tipos de estudios que incluso incluyen pues, estudios in vitro, o sea, en laboratorio con células, incluyen incluso estudios en animales y estudios en personas. Muchas de esas otras características no se han investigado o hay investigaciones pocas, pero sé que han sido validadas por la experiencia, como les decía. Entonces, les voy a mencionar varias de ellas y brevemente dar uno o dos ejemplos de aceites que tienen esa propiedad y ya para conocer, bueno, para, digámoslo, obtener esos efectos de los que se hablan ahí, se usan esas vías, como les decía, la piel, el olfato y el tracto digestivo. Sin embargo, la mayoría de estos beneficios o estas propiedades se pueden obtener a través del olfato y de la piel. ¿Ok?
de hecho, la forma más efectiva para muchos de estas, digamos, aplicación de estas propiedades es el olfato, no solamente porque es estímulo en el sistema nervioso, sino también porque a través de la, digamos, del efecto modulación en el sistema nervioso se puede estimular o se puede tener una reacción en otros sistemas que aparentemente están muy lejos, como el sistema digestivo, como incluso los músculos, el sistema inmune, o sea que a través del olfato y de las vías respiratorias tenemos el mecanismo de administración de una sustancia terapéutica. Y esto no solamente, digamos, lo usa la aromaterapia, lo usa también la farmacología con algunos medicamentos, por ejemplo, con algunos medicamentos analgésicos. Ahora se estudian, por ejemplo, tipos de insulinas que se administran por la vía olfativa y nasal. Pues yo particularmente no le recomendaría usar ningún fármaco por la vía nasal, pero y los aceites esenciales, sí, pero digámoslo, conociendo un poco más de la terapia y también haciéndolo de una forma consciente y con una buena orientación. Entonces, bueno, tal vez conozcan ya algunos términos que están ahí, otros no, los voy a mencionar brevemente. Analgésico para el control del dolor, puede ser en forma inhalada, por ejemplo, para dolores de cabeza, como la menta o la lavanda. Ambas pueden tener un efecto analgésico en casos de dolores de cabeza, sobre todo los que están asociados a la tensión por situaciones de estrés, por fatiga laboral, ¿ok? O incluso dolores ya más severos, tipo migraña, pero cuando están empezando los síntomas. Cada propiedad puede estar representada en muchas plantas, o sea, muchas plantas pueden tener la propiedad analgésica. A veces, dependiendo del tipo de dolor, puede elegirse unas plantas u otras, por lo que les he hablado pues de la investigación, de las investigaciones que se han hecho. Por eso no hay un protocolo o no hay, digamos, indicaciones precisas para todos, para los dolores en general, porque cada dolor es único, cada persona tiene, digamos, factores que influyen en su dolor y asimismo, pues cada planta tiene efectos diferentes y puede tener, incluso ante el mismo síntoma, un efecto diferente. Entonces, esa es otra característica, sobre todo cuando se hace de una forma más personalizada o desde un enfoque más holístico en la aromaterapia, que la terapia no es la misma para todo el mundo, así tenga el mismo síntoma, sino que la terapia se puede personalizar de acuerdo al, al caso en particular y a las plantas que se tengan disponibles. Sin embargo, como les decía, muchas plantas con esta propiedad pueden ayudar muchas veces en casa a como síntomas menores, por ejemplo, golpes, un dolor por sobreuso, tal vez una mala postura, un dolor de cabeza por una situación de estrés. Entonces pueden ser como una herramienta para el autocuidado en casa, para, digamos, la soberanía en salud, para el tratamiento de ciertos problemas menores, pero pues en casos, digamos, ya más complejos requiere una evaluación pues personalizada. Bien. Otro ejemplo de aceite analgésico es el romero, que va muy bien, por ejemplo, en problemas articulares, tensiones musculares, y así van a encontrar muchas plantas que tienen esa propiedad. Antiespasmódico, por ejemplo, es la menta también, pero de forma local, o sea, de forma tópica en la piel, como masaje. En la zona abdominal, por ejemplo, en caso de algunos cólicos por indigestión o incluso por problemas un poco más serios como el síndrome del colon irritable. Anticonvulsivantes como la manzanilla o la lavanda incluso han sido estudiados como potenciales, digámoslo, herramientas farmacológicas
problemas o enfermedades como ciertos tipos de epilepsia. Ya ese sería como una propiedad más especializada que habría que conocer bien pues cada caso y la planta para aplicar esta propiedad. Antitusivos que ayudan a aliviar la tos por el efecto que tiene sobre las vías respiratorias, sobre el moco, también sobre incluso los microorganismos. Entonces aquí está ejemplo el eucalipto. Con el eucalipto en particular hay que tener precaución, sobre todo si hay una reacción inflamatoria muy fuerte en las vías respiratorias. Es decir, hay un asma muy fuerte y es un niño muy pequeño, o sea, un niño menor de 5 años, o una persona con una crisis aguda, porque puede haber una reacción inversa, o sea, una reacción antes de cerrar más las vías respiratorias. Entonces, el uso de aceites que ayudan a las vías respiratorias, si es una situación donde está muy, digamos, descompensado la persona, no es bueno automedicar. Pero en algunos casos leves de enfermedades respiratorias, infecciones respiratorias o síntomas más crónicos, pero que no están, digámoslo, exacerbados, estas plantas con propiedades antitusivas, o sea, que ayudan a disminuir la tos, a descongestionar, son muy útiles. Se aplican también en masajes y se aplican a través también de vaporizaciones o inhalaciones. Con la aplicación en la piel hay que recordar algo que no hemos profundizado mucho y es que se mezclan con aceites vegetales. O sea, el aceite esencial puro, que es compuesto de moléculas muy pequeñas, se absorbe muy bien en la piel y muy rápido. Entonces, siempre se mezcla con un aceite vegetal porque la concentración que necesitamos es poca. No necesitamos, digamos, el compuesto tan concentrado para tener el efecto. Y la concentración puede variar entre el 2 y el 10%. Para ello, pues generalmente se recomienda calcular por gotas aquí, por ejemplo, para masajear en el pecho o en la nuca, solo vamos a necesitar 1 o 2 gotas por una aplicación. Entonces se requiere siempre pues muy poca cantidad para la aplicación en la piel. Y el aceite vegetal puede ser un aceite que tengamos incluso para uso pues como comestible. Está el de oliva, el de coco, está el de ajonjolí, pero siempre debe ser de origen natural. Antiinflamatorios, hay también bastantes aromas. Para la piel, por ejemplo, muy reconocida está la lavanda y la manzanilla alemana. Entonces puede servir en algunos casos donde hay enrojecimiento, picazón, hay enfermedad o como una manifestación de inflamación a través de la piel, pero también en otros tejidos del cuerpo. Antiséptico se requiere al poder de controlar el crecimiento de microorganismos que pueden ser hongos, bacterias o incluso virus. Entonces, eso ha sido muy estudiado desde la parte científica, como algunos aceites esenciales inhiben mejor ciertos microorganismos que otros. Y para este uso puede ser vía oral, también vía respiratoria y también vía tópica. Entonces, para el uso vía oral ya se requiere pues la prescripción adecuada. Y es una herramienta alternativa o complementaria muy interesante porque puede ayudar incluso en el caso de infecciones resistentes a tratamientos antibióticos modernos. Como antisépticos hay diferentes plantas. Muchas tienen esta propiedad porque la forma en que se defiende la planta también de enfermedades y de microorganismos es a través de estas partículas aromáticas. Entonces, muchos de estos aceites controlan el crecimiento de microorganismos. El árbol de té, por ejemplo, es muy conocido para diferentes tipos de microorganismos, pero uno más potente, por ejemplo, es el orégano o el clavo de olor también. Balsámico quiere decir que ayuda a las vías respiratorias. Ahí de nuevo
está el eucalipto y está el tomillo como ejemplos. Carminativo es que ayuda a eliminar los gases. De esta forma, pues, o sea, la forma de obtener este beneficio o esta propiedad es a través del masaje, generalmente, o sea, la forma más segura. Y aquí hay aceites como la menta y de especies como el hinojo, como el jengibre. Colagogo es que ayuda a la contracción de la vesícula biliar, por ejemplo, la menta y el romero, por lo cual incluso en masaje habría que tener precaución si hay alguna enfermedad de la vesícula biliar. Sobre todo si se va a hacer, digamos, de una forma como un tratamiento, ¿cierto? Como de una forma continua, o sea, todos los días, a cierta concentración, se va a hacer un masaje. Bueno, habría que considerar en el caso de enfermedad biliar, o sea, cálculos en la vesícula, eh, si la persona está pasando por un momento agudo, tal vez no le convenga un aceite con este efecto. Entonces, siempre que hay un síntoma, una enfermedad, no sabemos de qué se trata, está afectando a la persona, pues hay que consultar para saber bien de qué se trata y no, pues no automedicarse. Sin embargo, esta propiedad de colagogo pues también se usa dentro de la medicina alternativa para ayudar a mejorar procesos digestivos cuando, digamos, la persona lo requiere. Cicatrizantes, lo que ayudan a la regeneración celular en la piel, hay varios. El sándalo, por ejemplo, el helicriso, la lavanda. Y esto pues ha sido aprovechado también por la industria cosmética, eh, pero también entonces tiene una propiedad terapéutica, por ejemplo, en el caso de quemaduras, de heridas en la piel. Descongestionantes, ya les mencioné el eucalipto, está el ciprés también. Emenagogo quiere decir que ayuda a el fluido menstrual, o sea, favorece la menstruación y ahí está, por ejemplo, el romero. ¿Sí? Entonces, en algunos casos donde hayan trastornos de ese tipo, puedan ayudar plantas de este tipo. Digestivos, de nuevo, la lavanda, la menta, la pimienta negra, la naranja, plantas que también encontramos en la cocina. Y de forma de masaje funcionan muy bien. O sea, no es necesariamente que haya que consumir el aceite esencial. Diuréticos, está el enebro, como ejemplo, estomacales, están de nuevo las especies y está también la manzanilla, por ejemplo. Galactocogos que favorecen la producción de leche, como el hinojo, que se puede usar en el posparto, pero no se recomienda usar durante el embarazo. Van a encontrar esa propiedad o esa indicación para varios aceites, incluso si es para masajes, lo que no se deben usar en el embarazo. Muchos sí se pueden usar en el embarazo de forma segura, pero en situaciones especiales como ese es el embarazo, es bueno asesorarse bien para saber cuál se puede usar y cuál no. Hipotensivos, o sea, que ayudan a disminuir la presión arterial. Ahí está la mejorana, está también la lavanda, está una flor que se llama ylanilán, y este efecto se puede conseguir incluso a través de la vía olfativa. Entonces puede ser un hipotensor transitorio, o sea, que ayuda en un momento determinado a disminuir la presión arterial. Por ejemplo, hay estudios muy bonitos con la lavanda en salas de maternidad donde mujeres hospitalizadas porque se les ha aumentado la presión arterial y el acompañamiento con la aromaterapia y el masaje en las manos, por ejemplo, ayuda a controlar esas cifras de presión arterial, pues junto con el tratamiento convencional, pero como potencializa el efecto positivo pues, que es comparado con usar solo el fármaco. Y además, pues va a ayudar a disminuir la ansiedad o disminuir otros síntomas psicoemocionales. También son repelentes de insectos de forma natural. Por ejemplo, el limoncillo, la misma lavanda,
Cada planta incluso puede tener su perfil de insectos que repele. Okay, pero como les mencionaba, la citronela, el limoncillo son muy usados para diferentes pues, insectos como mosquitos. Vasoconstrictores, está el ciprés y la menta, o sea, que ayudan a la contracción de los vasos sanguíneos, vasos venosos. Entonces, por ejemplo, cuando hay dilataciones venosas, pueden ser una ayuda. Y vulnerarios ayudan a la cicatrización de heridas, como el árbol de té o la lavanda. Aquí abajo les menciono algunos que son unas propiedades enfocadas al sistema nervioso, y algunas de ellas, como les decía, han sido estudiadas y han sido, digámoslo, entendidas científicamente. Otras son más desde la de práctica, digámoslo, de expertos. Y bueno, ya ustedes también por el nombre pueden intuir en qué situaciones pueden ayudar. Hay algunos con propiedades ansiolíticas, antidepresivas, eufóricas, es decir, para ayudar a mejorar el estado de ánimo, afrodisíacas, propiedades estimulantes. En general, estimulantes de referencia como al estímulo del sistema nervioso, que ayuda a la persona a sentir con más energía o con los órganos sensoriales más despiertos, o sea, más alerta, más atento, con más capacidad de concentración. La propiedad restaurativa también la pueden encontrar generalmente haciendo referencia al sistema nervioso, y habla como de ese equilibrio que nos puede ayudar a tener los aceites en cuanto a la capacidad que tenemos de activarnos y sentirnos, digamos, dispuestos para la acción, y la capacidad de relajarnos y ayudar al sistema a, digámoslo, a recuperarse. Cuando este equilibrio del sistema nervioso se da, los otros órganos también se pueden, digámoslo, favorecer y encontrar esa forma de restauración innata que tenemos, de relajación y de como renovación que tiene el cuerpo por sí mismo. Es ese equilibrio entre estar activos o alertas y relajados. Y sedativos, bueno, pues hay varios como la lavanda, como el neroli o la flor del naranjo, la mejorana, que pueden, por ejemplo, ayudarnos en casos de insomnio, o simplemente en casos donde ese sistema nervioso está muy activo y aparece nerviosismo o síntomas psicoemocionales que indican falta de adecuado descanso, o pues que dificultan el adecuado descanso. Ahora podríamos hacer una como división de acuerdo a las áreas clínicas, y eso también es súper interesante porque nos amplía el panorama y nos ayuda a entender cómo esta terapia puede aplicarse de muchas formas, y un profesional puede, digámoslo, profundizar mucho en diferentes áreas o en una sola área. Esta rama, como les decía, que nació en Europa, esta rama clínica, se sigue estudiando y practicando hoy en día. Incluso se, digamos, lo aplica en servicios de hospitales de diferentes países o en la práctica profesional de forma particular. Entonces, se hace un trabajo también de integración como a los sistemas médicos modernos con pues muy buenos resultados o resultados muy prometedores. Y esta, digámoslo, aplicación en la clínica generalmente se da por enfermeras, también se puede dar por auxiliares, cuidadores de personas mayores o profesional médico. En algunos países existe una regulación más estricta, y en el caso, por ejemplo, de la forma oral, solo se puede, o sea, la ingesta para tomar solo se puede dar por personal médico, y la forma olfativa y a través de la piel por personal sanitario como enfermeros, o hay que tener una licencia para aplicar.
Acá pues todavía esto no está regulado ni integrado al sistema de salud, pero es una alternativa y una forma como que puede ser muy beneficiosa en diferentes como servicios médicos. Entonces, por ejemplo, en el área de cuidado de la piel o dermatología, en el caso del tratamiento del acné, puede ser un complemento de inflamaciones crónicas como la psoriasis, como eczemas, es una, como un área de aplicación. En la geriatría o cuidado del adulto mayor, a veces no es una terapia que pueda tal vez aliviar una enfermedad muchas veces, por ejemplo, en el caso de la demencia o la enfermedad de Alzheimer, otros tipos de demencia. No la va a quitar, pero puede ayudar a disminuir algunos síntomas que se presentan en esta población. Por ejemplo, la agitación, el insomnio, la agresividad, o sea, puede ayudar a modular estos síntomas. Y también puede ayudar en el cuidado del adulto mayor, por ejemplo, en el cuidado de la piel, en el cuidado de las vías respiratorias, del sistema digestivo. Esto también puede aplicar, por ejemplo, para los niños, incluso también para pues, otras situaciones de salud mental en ambas poblaciones, también en la mujer y durante el embarazo. Eh, en el momento del parto, por ejemplo, puede ser una herramienta que acompañe muy bien a las mujeres junto con el masaje o solamente la inhalación. En el tratamiento de enfermedades gastrointestinales, que puede ser incluso por vía tópica o vía externa, en el tratamiento de infecciones, que ya es un área más especializada, y generalmente pues requiere una aplicación vía oral, o si es una infección externa, pues de forma externa, aplicación externa. En el área de la neurología también, por ejemplo, en algunos casos de dolores crónicos, de dolores de cabeza, de dolores de origen neuropático, o sea, por afectación nerviosa. Para este caso en particular, por ejemplo, se ha estudiado la lavanda o algunos tipos de lavanda y se ha demostrado un efecto, digámoslo, de ayuda en casos de dolor por daño nervioso de forma externa en la aplicación. Y en la salud mental, por supuesto, es un campo muy grande de aplicación porque, como mencionamos al principio, el efecto tanto en el sistema nervioso como, digamos, por el efecto psicosomático, o sea, como el impacto psíquico que puede generar y por ende luego se puede reflejar en la salud de otras como partes del cuerpo, es un campo muy, digámoslo, muy interesante, muy prometedor. Es un tratamiento complementario en trastornos de ansiedad, trastornos del estado de ánimo o incluso enfermedades tan severas como la esquizofrenia o el trastorno afectivo bipolar, que requieren, por supuesto, un tratamiento uh, idealmente integral e interdisciplinario, pero que se puede complementar con terapias como esta e incluso muchos profesionales en salud mental lo hacen hoy en día y tienen resultados, digámoslo, muy positivos, tanto con los pacientes como con los acompañantes y familiares de pacientes o cuidadores. Ahora, en la medicina alternativa encontramos, como les decía, muchas opciones para complementar la aromaterapia. Generalmente se aplica también el masaje, como veíamos, y el masaje pues se puede aprender de muchas escuelas, muchas tradiciones y muchos tipos de terapias. Entonces los principios de estas otras terapias nos ayudan ya en la aplicación, es decir, por ejemplo, en orientar cómo se va a hacer la práctica individualizada, o sea, cómo se va a elegir la terapia y la forma de administración de acuerdo al caso en particular. Entonces, por eso la aromaterapia se puede mezclar pues con muchas otras técnicas y hace parte muchas veces de un complemento a un abordaje integral, sobre todo pues cuando estamos hablando ya
de una situación crónica en salud o de una enfermedad. Y de forma preventiva, pues también se puede complementar con las terapias alternativas o se puede usar como una disciplina o una, digámoslo, herramienta única. O sea, la aromaterapia nos puede ayudar a solucionar incluso algunos problemas de salud, digámoslo, pequeños, cotidianos, o también como una forma de autoconocimiento, de desarrollo integral del ser, si lo vemos desde esa perspectiva, digámoslo, integral, holística, también, digámoslo, entendiéndolo desde algunos principios de, por ejemplo, la herbolaria. Y esto nos ayuda a ver entonces ya también la planta, no solamente como algo químico, farmacológico, sino como algo que tiene un impacto en las diferentes esferas del ser. Entonces, yo espero que se haya abierto un poco el campo de lo que es la aromaterapia, de cómo se puede practicar o acercar a ella. Eh, si ustedes tienen aceites o han estado interesados en usarlos, como les mencionaba, la forma olfativa es la mejor forma, que se puede hacer en difusores directamente de un pañuelo, de un algodón, en un lugar tranquilo, sacar 15, 20 minutos o mínimo media hora en el caso de que estén usando un difusor para percibir el aroma y percibirle el efecto en su cuerpo. Lo pueden combinar con una técnica o un momento de atención a la respiración, un momento para parar las actividades cotidianas del día y conectarse con el sentido del olfato. Así aprendemos cuál es el efecto de la aromaterapia y podemos pues de primera mano entender mejor estos beneficios. Se recomienda si estamos buscando también con, digámoslo, como una ayuda que se haga de forma recurrente, es decir, que se tenga como un hábito durante cierto tiempo, sacando, como les decía, como el espacio y el tiempo para ello. Otras formas puede incluir aplicar las esencias diluidas en aceites vegetales durante el día, digamos a modo de un perfume natural, ya, o también a demanda, o sea, como para sentirla o aplicarla en el momento que sintamos que la necesitemos. Y si se requiere una atención más, digámoslo, profesional para un problema de salud que puede estar más agudo o ser más severo, siempre les recomendaré pues como la orientación profesional para sacarle mayor provecho a la terapia. Quisiera, si hay alguna pregunta, ustedes la pueden compartir por el chat o por el micrófono. Algunos de los artículos que los puedas compartir, claro que sí. Y te los puedo compartir. Creo que muchos les llegó la invitación por correo. Entonces, igual estaremos también compartiendo más información como en nuestras redes, incluidas como información de artículos o referencias. Alguien pregunta, ¿los aceites actúan sobre los órganos con alguna patología? Sí, pueden actuar con órganos enfermos, sobre órganos enfermos. Hablamos, por ejemplo, de la piel o, pues en el caso, por ejemplo, de inflamaciones, infecciones o del tejido respiratorio. Pues, por ejemplo, cuando hay una infección respiratoria y hay inflamación, hay moco, incluso hay una infección, los aceites pueden ayudar a que este proceso se acelere o pues sea más pronto. Proceso de la sanación. Es normal que cuando huele el aceite mesado en la lengua, sí es normal porque está muy conectado al sentido del gusto y cuando sentimos partículas aromáticas también van a tener un efecto sobre el gusto. ¿Okay? O sea, algunas de esas partículas también tienen un efecto sobre la lengua. Pero sin embargo pasa lo mismo que con otros órganos de los sentidos, que algunas personas tienen ese sentido del olfato y del gusto
más agudo, sea más, capta más que otras personas. Bueno, también estaremos compartiendo con ustedes información sobre otros eventos, sobre otras charlas gratuitas, sobre otros cursos cortos. A final de este mes habrá un curso corto con un apoyo de SADPA para que también tengan la oportunidad quienes deseen o quienes no los conozcan, quieran conocerlos, quieran conocer nuestra marca, o sea, se puede tomar el curso y llevar, que incluye 2 aceites que pueden usar en casa. Entonces, les estaré compartiendo la información sobre este evento y pues otros que estaremos realizando. Este curso corto que se realizará a finales de este mes incluye 5 clases que son así online por Zoom, pero estarán disponibles las grabaciones quienes de pronto no puedan estar en el horario, que será a las 6 o 6:30 p.m. durante pues, el lunes, de lunes a viernes. Los viernes se hace un poco más temprano, pero si no tienen acceso a online, estarán las grabaciones con las fichas de algunos de los aromas que vemos. Este es un curso será un curso de fundamentos para profundizar más, pues, como los temas que vemos hoy, que como les comparto, se puede conocer o profundizar en las diferentes áreas que mencionamos hoy bastante. Por supuesto, no es un curso para volvernos profesionales, sino para conocer un poco más sobre el aceite, cómo usarlo, cuáles son, cómo entender sus propiedades y cómo aplicarlas, y cómo actúan y digamos, profundizar más en este efecto olfativo sobre el cuerpo, la salud y sobre el efecto también a través de la piel, que son las 2 formas que más recomendadas. Y por último tendremos una clase de aromaterapia para el bienestar psicoemocional, que digamos es una área de aplicación muy amplia y también muy fácil relativamente pues sencilla de aplicar en casa. Entonces invitados también pues a otros eventos gratuitos que tenemos. En las redes estamos como Sattva Ayurvedic y como aromaterapia Ayurveda. No sé si hay alguna otra pregunta. Espero que nos veamos en una próxima. Gracias por compartir. Si no hay más preguntas, entonces